Very good. So I have some questions. Tengo algunas preguntas. So when we're talking about the image of God, Cuando estamos hablando de la imagen de Dios, what about Jesus? ¿qué hay de Jesús? Is he in the image of God? ¿Él es la imagen de Dios? So the New Testament talks about Jesus as the image of God. El Nuevo Testamento habla de Jesús como la imagen de Dios. The book of Colossians says that Jesus is the exact representation of God. El libro de Colosenses dice que Jesús es la exacta representación de Dios. I think many Christians assume, of course, Creo que muchos cristianos asumen, por supuesto, Jesus is God. Jesús es Dios. That's what makes him the image of God. Eso es lo que lo hace la imagen de Dios. But now we understand what image means. Pero ahora conocemos lo que significa imagen. So to be God's image is to have a human body. Entonces ser la imagen de Dios es tener un cuerpo humano. So that means that Jesus was not the image of God Eso quiere decir que Jesús no era la imagen de Dios until he became human. hasta que se hizo humano. And when he became human, he took on a human body. Y cuando se hizo humano, tomó un cuerpo humano. So then he qualified along with all of us. Entonces ya calificó junto con todos los demás nosotros. He can be the physical representation of God's presence. Puede ser la representación física de la presencia de Dios. So the New Testament talks about us being conformed to the image of Christ. Entonces el Nuevo Testamento habla de que nosotros seamos conformados a la imagen de Dios. This does not mean that we were not the image and we're becoming the image. Eso no quiere decir que no hayamos sido la imagen y que nos estemos convirtiendo en la imagen. Remember, we talked about how most of us are living out of alignment with our status as God's image. Recuerden que hablamos que como la mayoría de nosotros estamos viviendo fuera de alineación con la imagen de Dios. So Jesus comes along and he lives exactly as he should. Entonces viene Jesús y vive exactamente como debería. He is the image of God Él es la imagen de Dios and he lives like it's true. y Él vive como que es cierto eso. So as we imitate Jesus Así que mientras imitamos a Jesús and become conformed to him, y somos conformados a Él, we experience all the glory and the joy that's associated with being God's image. experimentamos toda la gloria asociada con ser la imagen de Dios. Okay. Muy bien. So what about the church today? ¿Qué hay de la iglesia hoy? So are we in God's image? Do we replace Israel? Somos How la imagen does de Israel Dios. and the church work? ¿Reemplazamos a Israel? ¿Cuál es el papel de la iglesia ahora? So yes, the church is the image of God Sí, la iglesia es la imagen de Dios because it's made up of humans. porque está compuesta por humanos And every human is the image of God. y cada humano es la imagen de Dios. The question seems to be focusing on our covenant status. La pregunta parece estarse enfocando en nuestro estatus de acuerdo al pacto. So to answer that question, I want to take you to 1 Peter. Así que para contestar esa pregunta quiero llevarlos a Primera de Pedro. So I can't do it with one hand. Hebrews, James. Pages are stuck together. Okay. 1 Peter 2, Primera de Pedro 2, verses 9 and 10. versos 9 y 10. So Peter is writing to the church, Pedro está escribiendo a la iglesia and the audience that he's writing to is made up of Jewish and Gentile followers of Jesus. y la audiencia a la que él está escribiendo está hecha de judíos y gentiles, seguidores de Jesús. It's a mixed group, Es un grupo mezclado and they're scattered all throughout Asia Minor, y están todos esparcidos o esparcidos por Asia Menor, which is modern day Turkey. lo que es Turquía en los tiempos modernos. And Peter says this, Y Pedro dice esto: but you are a chosen people, mas ustedes son un pueblo escogido, linaje escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation, una nación santa, God's special possession, la posesión especial de Dios, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. para que declaren las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Once you were not a people, Una vez no eras un pueblo, but now you are the people of God. pero ahora son el pueblo de Dios. Once you had not received mercy, Una vez no habías recibido misericordia, but now you have received mercy. pero ahora la has recibido. So Peter is speaking to the church as though they are part of the covenant. Pedro está hablando a la iglesia como que son parte del pacto. In the last session, we talked about the new covenant En la última sesión hablamos del nuevo pacto. and how it's not a different covenant than the one before, No es un diferente pacto que el que había antes, but it's renewed. sino que es renovado.
and it's internalized. y es internalizado. So Peter sees this in the church. Así que Pedro ve esto en la iglesia. Believers in Jesus have written God's law on their hearts. Los creyentes en Jesús han escrito el nombre de Dios en sus corazones. By the power of the Holy Spirit, we're able to obey God's law. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer la ley de Dios. So we're part of the covenant. Así que somos parte del pacto. But this does not mean we replaced Israel in the covenant. Pero eso no quiere decir que reemplazamos a Israel en el pacto. Jesus is our Messiah, Jesús es nuestro Mesías and he is the Jewish Messiah. y Él es el Mesías judío. And we're being incorporated into the covenant because of him. Y estamos siendo incorporados en el pacto por Él. So any individual Jewish person Así que cualquier persona individual judía can say, I don't believe, puede decir no creo or I do believe. o sí creo. They can opt out of the covenant, Pueden optar salir del pacto or they can be faithful to it. o pueden ser fieles al pacto. But the covenant is still intact. Pero el pacto sigue intacto. So there are many Jewish people who have rejected Jesus as the Messiah, Así que hay muchos judíos que han rechazado a Jesús como el Mesías or who do not live faithfully to the covenant. o que no viven fieles al pacto. There's many secular Jews. Hay muchos judíos seculares. But through our faith in Jesus, the Jewish Messiah, Pero a través de la fe en Jesús, el Mesías judío, we are included somos incluidos together with any faithful Jews. junto con aquellos fieles judíos. So you might be aware that today is a very special day in the Jewish calendar. A lo mejor están conscientes de que hoy es un día muy especial en el calendario judío. It's Yom Kippur, Es Yom Kippur, the Day of Atonement. el día de expiación. So for Jewish followers of Jesus, this is an important day Así que para los seguidores judíos de Jesús, este es un día muy importante. to remember that Jesus is the ultimate sacrifice that purifies us, Para recordar que Jesús es el máximo sacrificio para limpiarnos so that we can enter the presence of God. y poder entrar en la presencia de Dios. So we're not replacing Israel, we're Así- joining. No estamos reemplazando a Israel, nos estamos uniendo. So that raises another question. Así que eso lleva a otra pregunta. This is my question. Esta es mi pregunta. So there are a number of covenants listed in the Old Testament. Hay algún número de pactos escritos en el Antiguo Testamento. I think the first time we encounter the word covenant is with Noah, Puedo ver que la primera vez que encontramos pactos con Noé. and then we go to Abraham, Luego vemos a Abraham, and we go to Mount Sinai. luego vamos al monte Sinaí. Joshua renews the Josué covenant, renueva el pacto. and then we go to David, and there's another Y luego covenant, vamos con David y hay otro pacto. and then we come to the new covenant. Y luego llegamos al pacto de Lucas. How does this all? Perdón, el nuevo pacto. Yeah. How does this all fit together? These ¿Cómo covenants. cuadra esto? So really what you just described Así que realmente lo que acabas de describir is maybe 3 covenants. es quizá 3 pactos. So Noah's is kind of unique El de Noé es medio peculiar, único, because it applies to all humanity. porque aplica a toda la humanidad. Then Abraham's Luego el de Abraham is the same as the one at Sinai. es el mismo que el de Sinaí. So God makes the covenant with Abraham, Así que Dios hace el pacto con Abraham, but then it's ratified with the whole nation, all his descendants at pero luego Sinai. es ratificado con toda la nación, todos sus descendientes en Sinaí. And as I explained, that's the same thing as the new covenant Y como expliqué, eso es lo mismo que el nuevo pacto, because that one's renewed. porque ese es renovado. And then we have the Davidic covenant, Y luego tenemos el pacto de David, and that one is specific to the kingship. y eso es específico al reinado. So Jesus fulfills this one Así que Jesús cumple este, because he's a descendant of David, porque él es descendiente de David, and God had promised David that there would always be a descendant of David on the throne. y Dios le había prometido a David que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono. And now Jesus, the descendant of David, is reigning forever. Y ahora Jesús, el descendiente de David, está reinando para siempre. So he brings together all 3 Así que él junta a todos los 3, because he's renewing all creation, porque está renovando toda la creación, he's reigning over all nations, está reinando sobre todas las naciones, and he's the one who is perfectly faithful to the Sinai covenant, y él es el que es perfectamente fiel al pacto de Sinaí, which is what ushers us into it through faith in him. que es lo que nos lleva a la fe en él. Okay, thank you. Yeah. Carmen, what have you got on your right arm? I have a tattoo. ¿Qué tienes en la mano? Tengo un tatuaje. So Leviticus says we're not supposed to have tattoos. Levítico dice que no debemos tener tatuajes.
I would like to save this question for after this session if we can, Me gustaría guardar esta Absolutely. pregunta para después de la sesión si podemos. because I will explain why this fits with the Bible, Porque voy a explicar por qué esto cabe con la Biblia. if that's okay. Sí, Yeah, sí, yeah, no, entiendo. yeah, I'm that's happy. very fine. I'm happy to explain. Estoy feliz de explicar. Yeah. Okay, so the New Testament says Jesus is the fulfillment of the law, of the covenants. Así You que wanna el talk a Nuevo little- Testamento dice que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los pactos. So maybe talk a little bit how Jesus fulfills the law, Entonces quizá podías Or platicar the un poquito de cómo Jesús cumple con la ley más que otros. or the difference between law and Torah. O la diferencia entre ley y Torah. So I've been using the word law this whole time He estado usando la palabra ley todo este tiempo because that's the word we're most familiar with using. porque es la palabra que estamos más familiarizados But- en usar. A better word is Torah. Pero una palabra mejor es Torah. It's the Hebrew word that means instruction. Es la palabra hebrea que significa instrucción. It's a little bit broader than law, Es un poquito más amplia que ley and it doesn't have the same legislative overtones. y no tiene los mismos tonos legislativos. So Jesus comes and fulfills God's law, Así que Jesús viene y cumple la ley de or Dios fulfills the Torah, o cumple el Torah by living faithfully to the covenant. al vivir fielmente de acuerdo al pacto And he tells his disciples y le dice a sus discípulos that he has not come to put an end to the law, que él no ha venido a poner un fin a la ley, but he's come to fulfill it. sino que ha venido a cumplirla. Sometimes Christians hear that and they say, oh, it's over now. A veces los cristianos escuchan esto y dicen, ya se acabó. But I hear Jesus saying he's come to fulfill it by living faithfully. Pero yo oigo a Jesús que está diciendo él ha venido a cumplirla al vivir fielmente. And we are following his example, so we should also live faithfully. Y estamos siguiendo su ejemplo, así que debemos también vivir fielmente. We've talked a little bit about how we might take Old Testament law and translate it for this context. Hemos hablado un poquito de cómo podemos agarrar la ley del Antiguo Testamento y traducirla para este contexto. And maybe you've begun to think about particular laws in the Torah that you want me to talk about. Y a lo mejor han empezado a pensar en leyes en particulares en el Torah que quieren que yo hable. If you haven't asked yet, Si no lo has preguntado todavía, go ahead and use the QR code on your name tag to adelante say utiliza el which código ones, QR en tu gafete para decir cuáles, which ones you want me to talk about. de cuáles quieres que hable. Okay? Muy bien. All right, so let's talk about the name command. Ok, hablemos acerca del comando del nombre. Many people call it the third commandment. Mucha gente le llama el tercer mandamiento. But I explained earlier that I like to combine no other gods and no idols as one command. Pero ya le expliqué que me gustaría explicar como no otro Dios y no ídolos como un solo mandamiento. So that would make this the second commandment. Así que esto haría el segundo mandamiento. But if I tell you I'm going to talk about the second commandment, Pero si les digo que voy a hablar del segundo mandamiento, then people are confused about which one I mean. entonces la gente está confundida sobre qué significa. So I like to call it the name command. Así que me gusta llamarle el mandamiento del nombre. So most of us, I think, La mayoría de nosotros, creo, are familiar with this command. estamos familiarizados con este And mandamiento. probably when you were growing up, Y quizá cuando estabas creciendo, if you were growing up in church, si creciste en la iglesia, your parents made sure that you didn't take the Lord's name in vain. tus papás se aseguraban que no tomaras el nombre de Dios en vano. Which is to say, you should not say God's name as a swear word. Lo que quiere decir que no digas el nombre de Dios como una palabra altisonante. How many of you heard it this way? ¿Cuándo lo han escuchado de esta manera? Okay, at least the Canadians, up, some, Al menos los some of you, canadienses, okay. algunos de ustedes también. Good. I'm not sure if this is universal No sé si esto sea universal, all over the world, but it's todo el mundo. very common in North pero es America. muy común en Norteamérica. So as I set out to study this command, I wanted to see, is this the right way to read it? Mientras me senté a estudiar este mandamiento, me puse a preguntar, ¿esta es la manera correcta de leerlo? And I became convinced that it's not. Y me quedé convencida que no es así. That's not what's happening here. No es lo que está pasando aquí. So let's look more carefully at what it says. Veamos más cuidadosamente lo que dice. So in Exodus 20, verse 7, Éxodo 27 it says, you shall not, Dice- in Hebrew, it says, you shall not bear or carry. dice, no, en hebreo dice, no llevarás o no cargarás The name of Yahweh your God in vain. el nombre de Dios en vano. Now, most translators have come to this passage A la mayoría de los traductores han llegado a este pasaje. and they say, well, that doesn't make any sense. Bueno, no tiene ningún sentido.
Because we don't carry names. Porque no cargamos We nombres. say them. Los decimos. So this must be talking about speaking God's name. Entonces esto quizá tenga que ver con hablar el nombre de Dios. And that's how we get the translations that we have. Y es como entonces recibimos las traducciones que tenemos. Because the translation committees think, oh, this must be about saying God's name. Porque los comités de traducciones dicen, esto debe tratarse acerca de decir el nombre de Dios. But actually, we have evidence Pero de hecho tenemos evidencia from the historical context, del contexto histórico, the literary el context, contexto literario, and the theological el context contexto teológico, that that's not what's going on. que eso no es lo que está pasando. So we need to try on a new interpretation Así que necesitamos probar una nueva interpretación, by paying attention to all four legs on our stool. poniendo atención a las cuatro patas de nuestro banco. So what would it mean to carry God's name? ¿Qué significaría cargar o llevar el nombre de Dios? Who carries God's name? ¿Quién lleva el nombre de Dios? And why? ¿Y por qué? Let's first talk about the historical context. Primero hablemos del contexto histórico. So in the ancient world, En el mundo antiguo there were a number of places or times había varios lugares y tiempos where people would write the name of a god on something. donde la gente escribía el nombre de un Dios en algo. So we have three examples here. Tenemos tres ejemplos aquí. So first on the top is an official seal. Primero ahí arriba está un sello oficial. So a seal is from a ring, Un sello es de un anillo. and if you have a signet ring, Y si tienes un anillo para firmar, it's like signet se llama, a gemstone es como una gema that's been engraved with a picture or words. que ha sido tallada con una palabra o con una imagen. And you can stamp that ring into clay or wax, Y puedes estampar ese anillo en cera o en arcilla and it leaves an impression. y deja una impresión. So whatever it says on the ring, it will say on the clay. Así que lo que diga en el anillo lo va a decir ahí en la arcilla. So at the top here we can see the seal impression. Así que arriba podemos ver la impresión de un anillo, de un sello. It's very tiny, Es muy pequeña and it's belonging to King Hezekiah. y pertenece al rey Ezequías. But there are other seal impressions Pero hay otras impresiones de sellos that are related to or belonging to a deity. que tienen que ver o que pertenecen a deidades. So the idea is that maybe at a temple, La idea es que quizá en un templo the priests would have access to a signet ring, el sacerdote tenía acceso quizá a un anillo con la marca or maybe a stamp seal o un sello para estampar that was engraved with the name of the god, que era grabado con el nombre de un dios so that they could stamp it on official correspondence, para poderlo estampar en correspondencia oficial, so that they could make records saying that the god approves something. para poder dejar acuses o récords de que Dios había dicho algo. Another place they use the names of deities Otro lugar para usar los nombres de las deidades is in something called a foundation stone. es en algo que se le conocía como la piedra de cimiento. So you can see in the middle picture behind me. Así que en la foto de en medio detrás de mí So it's a foundation stone that's dedicating a building to God. es una piedra de cimiento que está dedicando el edificio a Dios. I can't read it, so I don't know which God it is. No lo puedo leer, así que no sé cuál Dios es. But they would put it under the temple when they build a temple Pero ponían debajo del templo cuando construían el templo to say this temple is dedicated to Baal, para decir este templo está dedicado a Baal. or this temple is dedicated to Marduk. Este templo está dedicado a Marduk, por ejemplo. And so this was a way of placing God's name on something Esta era la manera de poner el nombre de Dios en algo so that it gives the impression that God owns it. para dar la impresión de que Dios lo posee o le pertenece. And also that God is obligated to protect it. También que Dios está obligado a protegerlo. So if you have a building Así que si tienes un edificio and it's dedicated to a deity, y está dedicado a una deidad, let's say the god Marduk, quizá por ejemplo el dios Marduk, and let's say the building falls into disrepair. y el edificio cae y ya no se puede reparar. Nobody's taking care of it, Nadie lo está cuidando and maybe an army comes and destroys it. y quizá viene un ejército y lo destruye. That implies that Eso Marduk is implica not strong. que Marduk no es fuerte. Marduk cannot protect his own property. Marduk no puede proteger su propia propiedad. And whichever god the other army was serving Y cualquier otro dios que el otro ejército haya estado sirviendo must be stronger. debe ser más fuerte. Okay? Muy bien. The third picture there on the bottom La tercera imagen ahí al fondo is a tattoo. es un tatuaje. And humans were sometimes tattooed or branded
A veces los humanos eran tatuados, se les ponían una marca to show that they belonged to someone. para mostrar que pertenecían a alguien. So if you became a slave, Así que si llegaba a ser esclavo, your owner might brand your hand tu propietario podía ponerte una or marca your face o tu cara to show that you belong to that owner. para mostrar que tú pertenecías a ese propietario. And this is also true in some temple contexts. Y esto también es cierto en el contexto de templos. So this particular star Así que esta estrella en particular, is the symbol of the goddess Ishtar, el símbolo del dios es Ishtar, one of the Babylonian goddesses. uno de los dioses babilonias. And so the priestesses who are dedicated to her service Así que las sacerdotisas que estaban dedicadas a su servicio would be tattooed with her star estaban tatuadas con su estrella to show I belong to Ishtar. para mostrar yo pertenezco a Ishtar. I've given myself to her service. Me he entregado a mí misma a su servicio. So in a very literal way, En una manera muy literal, these priestesses would be carrying the name of their deity. estas sacerdotisas estaban cargando el nombre de su deidad. So these are some examples from the historical Así context. que estos son ejemplos del contexto histórico. And we need to know that then the God's reputation is tied to that object. Y necesitamos saber que la reputación de Dios está atada a ese objeto. So if the temple is destroyed, the God is not powerful. Así que si el tiempo es destruido, el Dios no es poderoso. If the priests fall sick and die, Si el sacerdote se enferma y muere, then God is not able to protect entonces them. Dios no los puede proteger. That sort of thing. Ese tipo de cosas. So this helps to give some historical Así context. que esto nos ayuda a darnos un contexto histórico. We also have some literary context También tenemos un that contexto literario que ayuda, helps us. que nos ayuda. So in just a few chapters after the Ten Commandments, En unos pocos de capítulos después de los 10 mandamientos, Moses is up on the top of Mount Sinai, Moisés está arriba del monte Sinaí and he is receiving from God the instructions for how to build the tabernacle. y está recibiendo Moisés las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. And the climax of those instructions Y el clímax de todas esas instrucciones are the garments that they need to make for the high priest to wear. son los ropajes que necesitan para hacer para que se ponga el sumo sacerdote. The high priest will be the best dressed Israelite. El sumo sacerdote será el israelita mejor vestido. His clothes are very expensive. Sus ropas son muy caras. And one of the key features of his clothing Y una de las cuestiones clave de su ropaje is on his chest. es en su pecho. He wears a special pouch, Trae como bolsa especial and decorating that pouch are 12 y gemstones. decorando esa bolsa trae 12 gemas. And Piedras. those gemstones represent the 12 tribes of Israel. Y esas piedras preciosas representan las 12 tribus de Israel. And each one of them is engraved Y cada una está grabada with the names of one of the 12 tribes, con los nombres de una de las 12 tribus, just like a signet ring. así como si fuera un anillo de poner la marca. That's exactly what it says in Exodus, that you shall engrave on them like you would engrave it on a ring. Así es como dice en Éxodo, que vas a grabar sobre ellas como lo harías sobre un anillo. And then God explains to Moses why Y he luego should wear these names. Dios explica a Moisés por qué debe vestir esos nombres. He says, so Aaron shall bear the names of the sons of Israel Y dice Dios, de este modo siempre llevará Aarón los los nombres delante del Dios de Israel, in the breastpiece of judgment on his heart en el pectoral de justicia sobre su corazón, when he goes into the holy place, cuando va al lugar santísimo, for a continually remembrance before Yahweh. para ser recordado continuamente delante de Yahweh. So Yahweh will remember his covenant with his people Así que Yahweh va a recordar su pacto con su pueblo when he sees these gemstones inscribed with their names. cuando vea estas piedras grabadas con sus nombres. And the phrase here, bear the names, Y la frase aquí de llevar los nombres is the same phrase that we see in the name command. es la misma frase que se utiliza en el mandamiento del nombre. When God says not to bear God's name in vain. Cuando Dios dice no llevar el nombre de Dios en vano. So this is close by, Así que esto está cerquita. and we have a person who is carrying Y names. tenemos una persona que está llevando nombres. He also has a name on his forehead. También tiene un nombre en su frente. On the front of his turban, En el frente de su turbante he has a gold medallion, tiene un medallón de oro, and it says, "Holy belonging to Yahweh." santo perteneciente o consagrado al Señor, santo perteneciente a Yahweh. Notice that it says it's engraved like the engraving of a signet.
Fíjense que dice, y graba en esa manera, en oro puro, a manera de sello, o sea, como en un anillo, dice en inglés. So just as it says about the gemstones, Así como dice acerca de las gemas, de las piedras preciosas. the signet rings that we have found, Los anillos de grabado que hemos encontrado, I say we, I haven't found any. dije nosotros, y no he encontrado ni uno yo. Where archaeologists have Bueno, found que los them. arqueólogos han encontrado. They all have the same kind of pattern. Tienen todos más o menos el mismo tipo de patrón. It's someone's name, Es el nombre de alguien, and at the front of the name is the letter L. tiene un nombre y al principio el nombre tiene la letra L. So La Carmen. La Carmen. So if I wanted to tell you, this is my Bible, Así que si yo le quiero decir que esta es mi Biblia, I could write on the front, La Carmen. puedo escribirle al frente L. Carmen. And that would mean belonging to Y Carmen. esto significa perteneciente a Carmen. And here the high priest has on his Y forehead, aquí el sumo sacerdote tiene en su frente, holy belonging to Yahweh. santo perteneciente a Yahweh. So Kadosh La Yahweh. Kadosh la Yahweh. And you can see here what it looks like in Hebrew. Y puedes ver aquí cómo se ve en hebreo escrito. So there's the divine name, Así que este es el nombre divino, Yahweh, Yahweh, and right on the front is the letter y L, justo enfrente está la letra L, La Yahweh. la Yahweh. So that's what I have on my wrist, Así que eso es lo que tengo aquí en mi La mano, Yahweh. la Yahweh. And we'll talk more about this Vamos a hablar later. acerca de esto un poquito más tarde. But someone might ask, well, isn't it a little bit of a stretch Alguien podría decir, oye, no es como estresar las cosas un poquito, to compare the command to the high priest's clothes? comparar el mandamiento con las ropas del sumo sacerdote. But didn't we see in Exodus 19 Pero que no vimos en Éxodo 19 that God called the people a kingdom of priests? que Dios le llamó al pueblo un reino de sacerdotes. So they are all Así que priests, todos son sacerdotes and Aaron, as the high priest, represents them. y Aarón como sumo sacerdote les representa. He becomes like a visual model of what's true of everyone. Él se pone como un modelo visual de lo que es verdadero o cierto de todos ellos. This implies that they all carry God's name. Esto implica que todos ellos llevan el nombre de Dios. But it's quite clear when we get to Deuteronomy. Pero es muy claro cuando llegamos a Deuteronomio. One of the last things Moses says to the people Una de las últimas cosas que Moisés le dice al pueblo in chapter 26, verse 18, en el capítulo 26, verso 18, is Yahweh has had you declare yourselves this day Yahweh les ha declarado a ustedes este día to be his treasured people. que son su posesión preciosa, Would o su anyone pueblo like- atesorado. Would anyone like to guess what word that is in Hebrew? ¿A alguien le gustaría adivinar qué palabra es esa en hebreo? Treasured people? Pueblo atesorado o posesión preciosa. Segula. Ségola. This is the word segula we Esta es la learned palabra ségula earlier. que ya aprendimos anteriormente. So Yahweh has had you declare yourselves to be his segula, Así que Yahweh los ha hecho que sean declarados su ségula, just as he said to you. así como se los prometió. So you shall keep his commands, Así que vas a guardar todos sus mandamientos and he shall set you high over all the nations y Él te pondrá exaltado sobre todas las naciones that he has made, que Él ha hecho for praise, for fame, and for honor, para alabanza, para fama y para honor, and to be a people wholly belonging to Yahweh your y God. para ser una nación santa perteneciente a al Señor tu Dios. This is the same phrase that's on the high priest's forehead. Esta es la misma frase que está en la frente del sumo sacerdote. He is wholly belonging to Yahweh, Él es santo perteneciente al Señor. and they are a people wholly belonging to Y Yahweh. ellos son una nación santa perteneciente al Señor. So it's the same. Así que es lo mismo. So it was Moses' idea to connect the two, Era not mine. la idea de Moisés conectar las dos, no fue idea mía. Let me see. Oh, yes. Bien. Then in Numbers chapter 6, En Números capítulo 6 we find out the blessing that the high priest is supposed to say over the people. encontramos la bendición que el sumo sacerdote se supone debe decir sobre la gente. And you've heard this blessing before. Y hemos escuchado esta bendición antes. May Yahweh bless you and keep you. Que Yahweh te bendiga y te guarde. May Yahweh make his face shine on you and be gracious to you. Que Yahweh te mire con agrado y extienda su amor y tenga gracia para contigo. May Yahweh turn his face toward you and give you peace. Que Yahweh voltee su rostro hacia ti y te dé paz. And that's usually where we stop, Y es normalmente donde nos detenemos because that's the end of the blessing. porque es el final de la bendición. But the next verse says, Pero el próximo verso dice, and so they shall put my name on the Israelites, y así pondrán mi nombre sobre los israelitas and I will bless them. y yo les voy a bendecir.
So here's the proof Así que esta es la prueba, that when the people were brought to Mount Sinai que cuando el pueblo fue llevado al monte Sinaí and they came into covenant with y Yahweh llegaron al pacto con Yahweh and they received his y blessing, recibieron su bendición, they were also receiving his name. también estaban recibiendo su nombre. Now they're the people who carry God's name. Ahora ellos son el pueblo que lleva el nombre de Dios And God tells them in the Ten y Commandments Dios les dice en los 10 mandamientos not to carry his name in vain. que no lleven su nombre en vano. When you are the people who bear God's name, Cuando tú eres el pueblo que lleva el nombre de Dios, it means that you belong to him. significa que perteneces a Él. So that means your life should reflect the fact that you belong to him. Eso quiere decir que tu vida debe reflejar el hecho que perteneces a Él. If you carry God's name, Si llevas el nombre de Dios, but you live no differently than your neighbors pero no vives diferente a tus vecinos, who are not part of the que no covenant, son parte del pacto, then what's the point? entonces ¿cuál es el punto? Right? All of the nations are watching Israel to find out what Yahweh is like. Bien, todas las naciones están volteando a ver a Israel para ver cómo es Yahweh. And if the Israelites are being terrible to each other, Y si los israelitas están siendo terribles unos con los otros, if they're exploiting each other, se están explotando a sí mismos unos a otros, then that reflects poorly on Yahweh. eso refleja muy mal a Yahweh. So God says, don't do it. Así que Dios dice, no lo hagas. This is like parents who are sending their kids off to school Esto es como los papás que envían a sus niños a las escuelas or maybe off to a birthday party, o a una fiesta de cumpleaños and you say, remember you're an IMS, y le dice, recuerda que eres una IMS. right? You tell your children they're representing your Le family. estás diciendo a tus niños que representan a tu familia. You want them to behave well, Quieres que se porten bien, because if your child porque misbehaves, si tu hijo se porta mal, it makes you look like a very bad parent, te hace ver como un muy mal padre, right? ¿verdad? So we can see this same idea in many other places in the Bible. Podemos ver esta misma idea en muchos otros lugares en la Biblia. If we look at the whole theological context of the Bible, Si vemos todo el contexto teológico de la Biblia, we can see over and over again vemos una y otra vez that Israel bears Yahweh's name que Israel lleva el nombre de Dios and thereby represents Yahweh among the y nations. por lo tanto representa a Yahweh en las naciones. Once you see this, Una vez que ves esto, you will see it everywhere. lo vas a ver en todas partes. There are so many famous passages of the Bible Hay tantos pasajes famosos en la Biblia where it's right there hiding in plain sight. donde está ahí escondiéndose a plena vista And maybe you've never noticed it y before. quizá nunca te has dado cuenta antes. I'll give you an Te example. voy a dar un ejemplo. So Psalm 23. Salmo 23. You've read this one before? Lo has leído antes, ¿verdad? In Psalm 23, En Salmo 23, verse 3, verso 3, it says, He guides me along the right paths. chapter? Where we- Psalm 23. 23. Yep, Okay, sorry. there we go. No, 23 23, and verse 3. Yep. Okay. He guides me along the right paths Me guía por las sendas de justicia for His name's sake. por amor de su nombre. Why ¿Por would me being on the right path have anything to do with God's name? ¿Por qué que yo esté en el camino correcto tiene que ver con el nombre de Dios? ¿Qué? Well, if we bear God's name Bueno, si llevamos el nombre de Dios and then we're on the right path, y luego estamos por el camino then correcto, God's name is honored. entonces el nombre de Dios es honrado. But if we bear God's name Pero si llevamos el nombre de Dios and we behave y terribly, nos portamos terriblemente, then God's name suffers. entonces el nombre de Dios sufre. I will never forget Nunca olvidaré a moment that happened to me when I was a un child. momento que me pasó cuando era niña. We were in church, Estábamos en la iglesia. and in our church there was no children's church. En nuestra iglesia no había iglesia de niños o The, escuela dominical. the children had to sit through the whole service. Los niños tenían que sentarse todo el servicio. So I was sitting there trying to be quiet, Entonces estaba yo sentada y tratando de estar callada. and the pastor got up to preach, Y el pastor se levantó a predicar. and there had been terrible news that week Y había noticias terribles esa semana. Hubo terribles noticias about a Christian pastor acerca de un pastor cristiano who was caught in sin. que fue atrapado en pecado. I think he paid a prostitute, Creo que le pagó una prostituta and there was also embezzlement of funds. y también hubo malversación de fondos. Mal uso. So this was, all across the headlines in the news. Así que esto estuvo por todos lados en las noticias. And our pastor said from the pulpit Y el pastor le dijo del púlpito that Christians had been made the butt of every joke.
que los cristianos habían sido la parte trasera de toda broma. And I remember that because I had never heard someone use that word in church before. Y yo me acuerdo mucho de eso porque nunca había escuchado esa palabra usada en la iglesia antes. But it's a good example Pero of es un what buen ejemplo de lo que happens sucede when Christians cuando who los claim to cristianos belong to que Jesus proclaman pertenecer a Jesús behave in bad ways. se comportan de maneras And correctas. this summer has been a really bad one for this kind of news. Y este verano ha sido muy malo para este tipo de noticias. I don't know if the news filters down to Mexico from the US. No sé si las noticias se filtran de Estados Unidos a México. I think 9 or 10 pastors Creo que 9 o 10 pastores in Dallas, Texas, en Dallas, Texas, have been removed from the ministry han sido quitados de su ministerio because of their sin. por su pecado. And so the world looks at this and says, see, El mundo ve esto y dice, ¿ves? there's no truth in No hay Christianity. verdad en la cristiandad. It's a bunch of hypocrites. Son una bola de hipócritas. You should avoid the church. Debes evitar la iglesia. So this is an example of bearing God's name in vain. Este es un ejemplo de llevar el nombre de Dios en vano. When we claim to belong to Jesus, Cuando proclamamos pertenecer a Jesús, we're called to a high standard of living somos llamados a un estándar alto de vida, because we're on mission porque estamos en una misión and we're representing God. y estamos representando a Dios. Let me give you another example of where this idea is seen. Déjenme darle otro ejemplo donde esta idea es vista. In I think it's First Chronicles. Creo que es en Primera No, de it's Crónicas. No, es Second Chronicles. Segunda de Crónicas, 7:14. 7:14. You've heard this verse before. So Solomon has just built the temple, Salomón acaba de construir el templo and he's dedicating it, y lo está dedicando and he says he prays, y él ora and then God appears to him and says this: y Dios aparece delante de él y le dice esto. When I shut up the heavens so there's no rain, Cuando cerré los cielos que no había lluvia, or command locusts to devour the land, o que ordené a las langostas que se comieran la tierra, que devoraran la tierra, or send a plague among my people, o envié una plaga entre mi pueblo, if my people si mi pueblo, who are called by my name los cuales son llamados por mi nombre, will humble themselves and pray se humillaran a sí mismos en oraciones and seek my face y buscar en mi rostro and turn from their wicked y ways, se convirtieran de sus malos caminos, then I will hear from heaven entonces yo iré del cielo and I will forgive their y sin voy a perdonar sus pecados and will heal their land. y sanaré su tierra. You've heard this before. Han escuchado esto antes. But that phrase, my people who are called by my name, Pero esa frase, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, have you ever wondered about that? ¿te has preguntado alguna vez qué hay con eso? What does this mean? ¿Qué significa? Nobody calls them Yahweh. Nadie les llama Yahweh. In Hebrew it says, if my people, En hebreo dice, si mi pueblo, over whom my name has been proclaimed, sobre quienes mi nombre ha sido proclamado, will humble themselves and se pray, humillaren a sí mismos en oración, then I will hear their prayer. entonces voy a escuchar su So, oración. so again, we have an example here Una that vez más tenemos un ejemplo aquí, God has put his name on his people. que Dios ha puesto su nombre sobre su pueblo. So they belong to him, Así que pertenecen a Él, which means he hears their prayers. lo que significa que escuchan sus oraciones. And once you see this theme of bearing God's name, Y una vez que ves este tema de llevar el nombre de Dios, you'll find it in almost every book of the lo Bible. vas a encontrar en casi todos los libros de la Biblia. So in the book that we're talking about today, En el libro del cual estamos hablando hoy, I'm tracing that theme of bearing God's name through the whole Bible. estoy siguiendo ese tema de llevar el nombre de Dios en toda la Biblia. Where else do we see this in the Old Testament? ¿Dónde más vemos esto en el Antiguo Testamento? Where do we see it in the New Testament? ¿Dónde lo vemos en el Nuevo Testamento? Let's look at a New Testament example. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. This is in the Lord's Prayer, Esto es en la oración del Señor and it's part of the Sermon on the y es Mount. parte del Sermón del Monte. Jesus is teaching his disciples how to Jesús está pray. enseñando a sus discípulos cómo orar. And he begins with, Our Father in Y él heaven, empieza con nuestro Padre que estás en el cielo. hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. When I was a child, I thought this was a strange thing to say. Cuando yo era niña pensaba que esto era algo raro que decir. Isn't it stating the obvious? No es como estar diciendo lo que es obvio. Oh God, you have a holy name. Oh Dios, tú tienes un nombre santo. But it doesn't say you have a holy Pero name. no está diciendo tienes un nombre santo, It's saying, may your name be made holy. sino que te está diciendo que tu nombre sea hecho santo. And how is God's name made holy? ¿Y cómo es hecho santo el nombre de Dios?
by his people living in a holy way. por su pueblo viviendo de una manera santa. When the people who bear God's name Cuando el pueblo que lleva el nombre de Dios honor him with their lives, le honra con sus vidas, then his name is honored. entonces su nombre es honrado. So when Jesus says, Our Father in heaven, Así que cuando Jesús dice nuestro Padre en el cielo, hallowed be your name, que tu nombre sea honrado, he's committing himself to live faithfully. Él está comprometiéndose a sí mismo de vivir fielmente. He understands that God's reputation is at stake. Él entiende que la reputación de Dios está en peligro. It's very clear from the book of Ezekiel. Es muy claro del libro de Ezequiel. If you look at Ezekiel chapter 36, Si ves Ezequiel capítulo 36, verse 22. verso 22. Well, no, let's go verse 20. Vayamos al verso 20. So God is explaining why he sent Israel into exile. Y aquí está explicando Dios por qué envió a Israel a exilio. They lost their place in the promised land Perdieron su lugar en la tierra prometida because they disobeyed the porque covenant. desobedecieron el pacto. And in verse 19 it says, I dispersed them among the Y en el nations, verso 19 dice, y los esparcí por las naciones and they were scattered through the y countries. fueron dispersados por las tierras. I judged them according to their conduct and their Los actions. juzgué de acuerdo a su conducta y sus acciones. So this was their fault. Así que eso era culpa de ellos. They're kicked out because they were unfaithful. Fueron echados porque fueron infieles. But it says, wherever they went among the nations, Pero dice, a donde fueron entre las naciones, they profaned my holy name. profanaron mi santo nombre. For it was said of them, Porque se decía de ellos, these are Yahweh's people. estos son el pueblo de Yahweh. And yet they had to leave his land. Y sin embargo tuvieron que salir de su tierra. So because they are the people who bear God's name, Así que puesto que ellos son las personas que llevan el nombre de Dios, this implies that God should be protecting them. esto implica que Dios debía estarlos protegiendo. And when they experience the consequences of their Y unfaithfulness, cuando experimentaron la consecuencia de su infidelidad, the nations get the wrong idea. las naciones entendían lo incorrecto, la idea incorrecta. They think, oh, Yahweh's not very powerful. Pensaron, Yahweh no es poderoso. Look, he can't even take care of his people. Mira, ni siquiera puede cuidar a su pueblo. Marduk must be stronger Marduk debe ser más fuerte, because the king of Babylon won porque el rey de Babilonia ganó and dragged them all into exile. y los sacó a todos al exilio. So God continues in verse 21, Así que Dios continúa en el verso 21. I had concern for my holy name, Pero he tenido compasión por causa de mi santo nombre, which the people of Israel profaned among the nations where they had gone. el cual la casa de Israel profanó de entre las naciones a donde fueron. So to profane God's name is the opposite of to make it holy. Así que profanar el nombre de Dios es lo contrario de hacerlo santo. When Jesus prays, hallowed be your name, Cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, he's recognizing that God's name is no longer treated as holy, Él está reconociendo que el nombre de Dios ya no es tratado como un nombre santo. and he wants it to be exalted again. Y Él quiere que sea exaltado de nuevo. But that requires for all of God's people to start to live faithfully again. Pero eso requiere que todo el pueblo de Dios empiece a vivir fielmente otra vez. So this is everywhere in the Bible. Así que eso está por todos lados en la Biblia. Let's fast forward to the book of Revelation, Vayamos al libro de Apocalipsis, chapter 7, I think. capítulo 7 creo. Okay, so verse starting in verse 1. Empezando el verso 1. After this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, Y después vi 4 ángeles parados en las 4 esquinas de la tierra, holding back the 4 winds of the earth to prevent wind from blowing on the land or the sea or any tree. deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Then I saw another angel coming up from the east, Y luego vi otro ángel subiendo del este, having the seal of the living God. teniendo el sello del Dios viviente. He has a ring Tiene un anillo with God's name on it. con el nombre de Dios en él. What do you think he might do with ¿Qué this? crees que puede hacer con esto? He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño, el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Don't harm the land or the sea No dañes la tierra ni el mar, or the trees o los árboles, until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes. And then I heard the number of those who were sealed. Y luego escuché el número de aquellos que fueron sellados. 144,000 from all the tribes of Israel. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. And then in verse 9, after this I looked,
Y luego el verso 9, después de esto vi, and there before me was a great multitude Y that ac- no one could count, y aquí delante de mí había una gran multitud que nadie podía contar, from every nation, tribe, people, and language. de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. So the Spanish speakers are there, Así que los que hablan español están ahí, the English speakers are there, los que hablan inglés están ahí, the Canadians are there, eh? los canadienses también, And they're wearing white y robes, traen ropajes blancos and they're holding palm branches in their y hands, tienen palmas en sus manos. and they've just been marked on their foreheads with the name of Y God. acaban de ser marcados en sus frentes con el nombre de Dios. Look at chapter 14. Veamos el capítulo 14. I need two hands. Necesito dos manos. Then I looked, Y entonces miré, and there before me was the Lamb y ahí delante de mí estaba el Cordero, standing on Mount Zion, parado sobre el monte Sión, and with him y 144,000 con él 144,000 who had his name and his father's name que tenían su nombre y el nombre de su padre written on their foreheads. escrito en sus frentes. So here we go. Así que una vez más, I don't know if you've ever been to an event before where when you pay your admission to the event, you get a stamp on your hand, no sé si ha sido un evento donde cuando pagas la entrada te ponen un sello en tu mano, but the stamp is invisible. pero el sello es invisible. Have you had this Sí, before? ya has And then tenido esto y lo pasas. if you put your hand under a special black light, Y si pones la mano bajo una luz especial negra, then you can see it. entonces lo puedes ver. So when I was a child, we used to go roller skating. Así que cuando yo era una niña nos íbamos a patinar. And at the roller skating rink, after you pay, they stamp your hand. Y en la rueda de patinaje, después de que pagabas, te ponían un sello. And then you go out roller skating. Y luego salías y patinabas. And you can't see the stamp before you're out there. Y no puedes ver el sello hasta que estés ahí. But when you get on the floor, Pero cuando te subías al piso, they have on the black light. tenían la luz negra prendida. And anything you're wearing that's white is Y glowing. todo lo que vestías que fuera blanco brillaba. And the stamp on your hand is Y glowing. el sello de tu mano brillaba. So here's what I think. Así que esto es lo que yo pienso. At Mount Sinai, God had a magic stamp. En el monte Sinaí Dios tenía un sello mágico. He's stamping everyone's foreheads Está marcando las frentes de todos with his name. con su nombre. And then when John has his vision in the book of Revelation, Y cuando Juan tiene su visión en el libro de Apocalipsis, the Holy Spirit turns on the black light. el Espíritu Santo prende la luz negra And he can see everyone's stamps on their y puede forehead. ver los sellos de todas las personas en la frente. Which ones belong to Yahweh? ¿Cuáles pertenecen a Yahweh? Now, there's another name that some people have written on them in the book of Revelation. Ahora hay isn't otro there? nombre que la gente tiene grabadas en su frente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Some people are wearing the mark of the beast, Algunas personas traen puesta la marca right? de la bestia, And it ¿verdad? says 666 Y on their dice forehead. 666 en su frente. When you get to the end of the story, Cuando llegas al final de la historia, everybody has a tattoo. todos tienen un tatuaje. Either you belong to God, O perteneces a Dios, or you have rebelled against God and you belong to Satan. o te has rebelado en contra de Dios y perteneces a Satanás. So I decided to make my invisible tattoo visible Así que yo decidí que mi tatuaje invisible se haga visible just a little bit early un poquito antes de tiempo, as a reminder como recordatorio for myself. para mí misma. Okay, we talked about this passage already. Hablamos acerca de este pasaje ya. I'd like to give you some time to talk about this at your tables. Me gustaría darles un poquito de tiempo para hablar de esto en sus mesas. So I would like you to consider, Así que me gustaría que consideraras what does it look like to bear God's name well qué significa llevar el nombre de Dios bien in Hermosillo, en Hermosillo, maybe online, quizá en línea, on social media? en los medios sociales, Because you know we still bear God's name when we're on social media, porque seguimos llevando el nombre de Dios cuando estamos en los medios sociales, when we're out redes, shopping, cuando estamos de compras, when we're interacting with our neighbors. cuando estamos interactuando con nuestros vecinos. We are never not representing God. Nunca no estamos representando a Dios. How does that work? A double negative in ¿Cómo funciona Spanish? doble negativo en español? Better than in English. Better than in English, okay. Mejor que en so- el inglés o era el doble negativo, me pregunta. Ok. So everywhere we go, we're part of God's team of representing Him. Así que donde quiera que vamos, somos parte del equipo de Dios representándole a Él. That makes it important for every one of us Eso hace que sea importante para cada uno de nosotros to think about our lives que pensemos en nuestras vidas and how we're bearing witness y to cómo our estamos Savior. dando testimonio de nuestro Salvador. So spend a little time thinking about this Así que pasen un poquito de tiempo pensando en eso and talk at your tables. y hablen en sus mesas.
So now you've had a chance to talk about bearing God's name Así que ya han tenido oportunidad de platicar acerca de llevar el nombre de Dios here in Hermosillo. aquí en Hermosillo. I want to circle back to the question Jack asked about tattoos. Quiero volver hacia la pregunta que me hizo Jack acerca de tatuajes. So Leviticus chapter 19, Así que Levítico capítulo 19, verse 27. verso 27. Now, anytime we come to a new passage, we should be thinking about our four-legged stool. Ahora, cada vez que lleguemos a un pasaje nuevo, tenemos que estar pensando en nuestra silla de 4 patas. So we're going to want to think about, as we read it, think about, okay, historical context, Así que cuando leamos, queremos pensar, ok, contexto histórico, literary context, contexto literario, theological context, contexto teológico and reading together with y others. leer juntos con otros. So verse 27 says, do not cut the hair at the sides of your head, Así que el verso 27 dice, no cortarás en redondo las orillas de tu cabello, or de cabeza, clip off the edges of your beard. o dañarás la punta de tu barba. I'm very disappointed in you, Luis. Estoy muy decepcionado You have contigo. cut the edges of your beard. Te cortaste las orillas de la barba. So you have violated Torah. Así que has violado el Torah. What shall we do with him? ¿Qué hacemos con él? She's the one to blame. Okay. That woman that God gave me. That woman that God gave you. Yes. La mujer que Dios me dio. So maybe you have seen some observant Jews Quizás has visto algunos judíos que observan mucho la ley, where the men have long donde curls los hombres tienen unas beside their ear. como colitas So largas they junto a cut su everything oreja. else short, Se cortan todo cortito, but they don't cut the hair at the edge. pero no se cortan el cabello de la And orilla. that's because of this Es verse. por este verso. For them, this signifies their intense commitment to obeying God's law. Para ellos esto significa o muestra su compromiso intenso de cumplir con la ley de Dios. But we have to think about the cultural context. Pero tenemos que pensar el contexto cultural. I actually have no idea De hecho, no tengo idea why they were not supposed to cut the edges of their beard. por qué no se supone que no debían cortarse las orillas de la barba. If I had it with me, Si lo tuviera conmigo, I would look in the Cultural Background Study Bible lo buscaría en la Biblia de contexto histórico, because John Walton did the notes for that, porque John Walton hizo las notas para eso. and he might have a good insight about verse 27. Puede tener un buen punto de vista acerca del verso 27. But verse 28 says, Pero el verso 28 dice, do not cut your bodies for the dead, no cortes tus cuerpos por los muertos or put tattoo marks on o yourselves. pongas marcas de tatuajes sobre ti mismo. I am Yahweh. Yo soy Yahweh. Okay, so we have to think about the historical context. Tenemos que pensar el contexto histórico. Why were people tattooing? Why did people get tattoos in ancient Israel? ¿Por qué se tatuaba la gente en Israel antiguo? We talked earlier about how it was a sign of slavery. Hablamos que anteriormente que era una señal de esclavitud. So didn't God rescue them from slavery? Así que ¿qué no los rescató Dios de esclavitud? He doesn't want them to enslave each other again. No quiere que se esclavicen unos a otros otra So vez. don't put that kind of marking on your body. Así que no pongas ese tipo de marca sobre tu cuerpo. Now, I've seen a few tattoos this week, Ahora he visto algunos tatuajes esta semana, but none of you have tattoos that indicate you're the slave of someone, pero ninguno de ustedes trae tatuaje que indica que eres esclavo de nadie. because that's not what tattoos mean anymore in our culture. Porque eso ya no es lo que los tatuajes significan en nuestra cultura. So for God's people Así que para el pueblo de Dios, in ancient Israel, en el Israel antiguo, it was very important that they not do anything to their body era muy importante que no hicieran nada a su cuerpo that contradicted their claim to belong to Yahweh. que contradijera su proclamación de pertenecer a Yahweh. If they're cutting their body Si están cortando su cuerpo for the dead, por los muertos, that's showing a kind of despair eso está mostrando un tipo de desesperanza that doesn't entrust themselves to God. que no se entregan ellos mismos a Dios. If they're getting a tattoo, Si se están tatuando, it's making them belong to someone else. es hacerlos pertenecer a alguien más. But God already says, you belong to me. Pero Dios ya les dijo, tú perteneces a mí. So don't enslave each other. Así que no te esclavices uno con otro. So when I think about tattoos today, Así que cuando pienso en los tatuajes hoy, I think we need to consider this principle. creo que tenemos que considerar este principio. I belong to Jesus. Yo pertenezco a Jesús. I don't want to put anything on my body No quiero poner nada en mi cuerpo that contradicts my claim to belong to que Jesus. contradizca mi
contradiga mi proclamación de pertenecer a I don't Jesús. want to confuse anybody. No quiero confundir a nadie. If I have a satanic symbol on my arm, Si pongo un símbolo satánico en mi brazo, and people say, wait, I thought she was a Bible professor. y dice, yo creí que era una profesora de Biblia. I don't understand. No entiendo. Okay, that would be a problem. Eso sería un problema. This tattoo Este tatuaje says that I belong to Yahweh. dice que pertenezco a Yahweh. So it doesn't contradict my claim to belong to Así Yahweh. que no contradice mi proclamación Right. de pertenecer a Yahweh. It reinforces that La claim. refuerza esa Now, proclamación. there is also the question of cultural context. También está la situación de contexto cultural. So where I live in Los Angeles, Así que donde yo vivo en Los Ángeles, many people have tattoos. muchas personas tienen tatuajes. Many Christians have Muchos tattoos. cristianos tienen tatuajes. Many of my fellow professors have tattoos. Muchos de mis compañeros profesores tienen And tatuajes. it's not a problem in the churches. Y no es problema en las iglesias. But maybe when I was growing up, Pero quizá cuando estaba creciendo, if I got this tattoo, si me hubiera puesto este tatuaje, it would have signified rebellion. hubiera significado rebelión. And then it would not be a good idea. Y entonces no hubiera sido buena idea. If I was a missionary today among Muslims, Si fuera una misionera hoy entre musulmanes, I should not get a tattoo no debo ponerme un tatuaje. because that would stop the conversation with them. Porque eso iba a parar la conversación con ellos. If I was a missionary to Jews, Si fuera una misionera a judíos, trying to introduce Jesus as the Messiah, tratando de presentarle a Jesús como Mesías, I should not have the divine name on my wrist no debo traer el nombre divino en mi, because they will be en mi offended. muñeca, porque se iban a ofender. I shared it on Twitter Lo compartí en Twitter and I had a Jewish lady yelling at me y tenía una mujer judía gritándome for blaspheming God's name. por blasfemar el nombre de Dios. So one of the complicated things about our context Una de las cosas complicadas acerca de nuestro contexto, is it's multicultural, que es multicultural, and we have different spheres of y influence. tenemos diferentes esferas de influencia. And so I'm not saying, go ahead, go get tattoos, everybody. Así que no estoy diciendo, vayan adelante, tatúense todos. I want you to think carefully about what you put on your body Quiero que pienses cuidadosamente en lo que te pones en el cuerpo and make sure that it doesn't contradict your Christian witness, y asegurarte que no contradiga tu testimonio cristiano, either because of what it says ya sea por lo que dice or because of what context you live in. o por el contexto donde vivas. So there's not one easy answer for Así que everything, no hay una respuesta fácil para todo, but I weighed the possibilities pero yo pesé las posibilidades and decided I wanted to get one, y decidí que me quería poner uno, and so far it's been okay, y hasta ahorita ha estado bien, except the one lady on Twitter. excepto esa dama en Twitter. My dad is now okay with it too. Mi papá ya lo acepta He didn't también. like it at first. No le gustaba al principio. But I said, Dad, I'm already 44. Pero yo le dije, papá, ya tengo 44 años. You don't get to tell me anymore. Ya no me dices qué hacer más. Okay, so that brings this session to a Así close. que esto hace que esta sesión llegue al final. We're going to take a break. Vamos a tomar un descanso. There's some Hay refreshments. algunos refrigerios. Thank you to those who've prepared them. Gracias a los que lo prepararon. And we'll start again Y at vamos a empezar otra vez 3:30. a las 3:30. All right.